Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de la página de Completos en Cristo. Queremos agradecerles nuevamente que estén escuchándonos y hoy vamos a continuar teniendo una pequeña reseña acerca del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16 de nuestras Biblias para poder comenzar y empaparnos un poquito de lo que nos va a llevar a la reflexión en esta tarde. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacados a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tenemos que hacer un poquito de memoria y recordar en los capítulos anteriores. Vamos a ir al capítulo 13, que ya allí comienza la salida, como Dios, Jehová, saca al pueblo de Israel de Egipto. Tenemos allí en el capítulo 13, versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que está cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Un poco más adelante, ya en el capítulo 14, vemos en el versículo 14 y 16, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y el pueblo marchó, y cruzó el Mar Rojo, como nos enseña la Escritura. También allí en el capítulo 15 podemos ver este cántico de Moisés y de María. Allí en el versículo 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Más adelante, en el versículo 21 dice: y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y así seguía marchando el pueblo de Israel. Dice también un poco más adelante, en el capítulo 15, versículo 23, que tuvieron sed, el pueblo tuvo sed, y encontró estas aguas amargas en el versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y allí comienza a murmurar, en primera instancia, el pueblo. Dice que murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? También nos enseña que Moisés clamó a Jehová, y Jehová, dice, le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Un poco más adelante dice que el Señor los llevó a un oasis, a este oasis con fuentes de agua y palmeras llamado Elim. Y allí, en el versículo 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y llegamos al capítulo 16 que acabamos de leer. Saliendo de este lugar de Elim, toda la congregación, más o menos un mes y medio de viaje, dice que comenzaron nuevamente a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Y por qué murmuraban? Dice que el pueblo anhelaba, ojalá, dice, pudiéramos estar nuevamente en Egipto, junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto más o menos es el contexto de lo que venía sucediendo con el pueblo de Israel y Moisés y Aarón. Y aquí, en Éxodo 16, comienza nuevamente a repetirse algo que ya había sucedido antes. Tenían sed, tenían hambre, y comenzaron a murmurar, y comenzaron a añorar ese tiempo allí en esclavitud en Israel, pero donde podían saciarse y donde abundaba la comida. Fíjense que en el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nuevamente Jehová Dios responde para con su pueblo. Y quiero, antes de seguir avanzando en el tema, es tener una pequeña mención a que cómo el pueblo de Israel, ante la necesidad y en este caso ante el hambre y la sed, en vez de acudir a ese Dios que había prometido guiarles y cuidarles, añora lo pasado, añora lo de antes. Pero era el tiempo de antes sin Dios. Era el tiempo en donde estaban en esclavitud. No habían podido comprender la magnitud de lo que Dios había hecho para con ellos, dándoles libertad y habiéndoles prometido una nueva tierra, una tierra de abundancia. Pero iban por este desierto, caminaban y tuvieron sed y dice que murmuraban. Pero nos enseña la Escritura que no era contra Moisés ni contra Aarón, era contra Jehová. La queja, queridos amigos que nos escuchan, nunca es contra los hombres. La queja siempre es contra Dios. Cuando hay queja en nuestro corazón, cuando hay queja en nuestra mente, de ninguna manera. Quizás en primera instancia la podemos dirigir hacia alguna persona, hacia algún hecho en particular que nos esté sucediendo. Pero la queja siempre es para con Dios, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él está por sobre todas las cosas. Dice el versículo 8 de este capítulo 16, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarlos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, vuestras quejas con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice Moisés. Vuestras murmuraciones, vuestras quejas no son contra nosotros, sino contra Jehová. Esto es muy importante tener en cuenta. No dar lugar a la queja en nuestra vida, porque tenemos que saber de qué es contra Dios. Con este Dios que ha prometido guiarnos, que ha prometido cuidarnos, que ha prometido sustentar nuestra vida, es contra Él. Cuando nos quejamos, cuando estamos desconformes, cuando no estamos satisfechos con lo que nos ocurre, la queja del corazón es para con Dios. Seguimos adelante. Aquí había algo para extraer. Primero en el versículo 4 que dice que he aquí yo os daré. Es Dios quien provee la solución. Ante una necesidad, es Dios quien provee la solución. He aquí yo os daré, os haré llover pan del cielo. Este es el relato donde encontramos en la Escritura que Dios provee el maná, maná del cielo con el cual el pueblo, cada uno, esto es importante también, como nos dice la Escritura allí en el versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Era como una pequeña semilla que descendía del cielo y quedaba toda la tierra cubierta por este pequeño grano. Y cada uno, eran las instrucciones de Dios, debía salir y recoger lo que iba a consumir cada día él y su grupo familiar. Por eso que el Señor también les dice que no debían guardar para el otro día. Más allá de eso, igual el pueblo guardó para el otro día y dice que este grano se pudrió y se descompuso. Qué importante es seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Y qué maravilloso es poder ver a un Dios que cuida a su pueblo,
un Dios que provee de Él mismo el sustento verdadero y necesario para con su pueblo. Y sabemos a través de la Escritura que 40 años estuvieron comiendo de este maná, tal como el Señor así les había indicado. Y esto es lo que queremos también poder reflexionar en esta oportunidad. Y poder ir ahora hasta el Nuevo Testamento, ir ahora hasta el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y aquí también va a hacer referencia, ¿no? Y aquí vamos a ver al Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver cómo se presenta el Señor Jesucristo. Fíjense que solamente el pueblo de Israel quería saciar su hambre, quería saciar su sed, y era lo que le exigía a Dios. Por eso es que tuvo que transcurrir tanto tiempo, ¿no? Para que realmente haya un pueblo que le busque de corazón, para que haya un pueblo que vea más allá de simplemente lo material, lo pasajero, lo perecedero, y pueda ver a este Dios proveedor. Aquí en Juan, capítulo 6, también vemos en los capítulos anteriores que el Señor Jesucristo viene realizando diversos milagros, diversas señales para con las personas. Viene mostrando milagros, diversos prodigios para con las personas que observaban estos actos. Vemos también que hay un revuelo, se está generando un revuelo en el pueblo, en la gente que ve estos hechos, que ve estos milagros. Vamos a comenzar a leer algunos versículos de este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice capítulo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí tenemos por delante este precioso relato de la alimentación de los 5.000 según el título de nuestra Biblia. Es maravilloso lo que hace el Señor aquí. Su poder sobrenatural actuando sobre unos pocos peces y unos pocos panes para alimentar a una multitud que le había seguido. Recordemos que aquí en esta porción también nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era en ese tiempo cuando el Señor, junto a sus discípulos, realizó este gran milagro. Si seguimos un poco más adelante, dice que en el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tengamos en cuenta lo que leímos allí en Éxodo capítulo 16. En el pueblo judío esto estaba fresco, era patente, lo que había hecho Dios con el pueblo, proveyendo el maná para su sustento. Y aquí ven a un hombre con señales, con prodigios, y ven a un hombre que alimenta a una gran multitud. Y seguramente que muchos de ellos dijeron, este es el Mesías, este es el que había de venir. Pero en los propósitos soberanos de Dios, dice que el Señor Jesucristo, al ver que se estaba generando este alboroto y que algunos hombres ya estaban ideando en su mente tomarle, apoderarse de él para hacerle rey, dice que volvió a retirarse al monte él solo. Envió, nos dice los otros evangelios, a sus discípulos en la barca a que cruzasen al otro lado del lago. Entonces allí seguimos con este relato y llegamos al versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos,
sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde se habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fíjense cómo la Biblia nos relata que había un gran interés por seguir a Jesús. Había realmente una expectativa puesta en Él. ¿Es el Mesías? ¿Es el que había de venir? Decía el pueblo judío, ¿es el que nos va a libertar de la opresión del pueblo romano? Pero seguramente que algunos pensaban de esta manera y otros, era simplemente esa persona que les había dado de comer. Era esa persona con la cual habían encontrado tal vez sanidad, habían encontrado la solución a su problema. Y estaba allí presente este gran hecho en donde el Señor alimentó a esta multitud. Y el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El mismo Señor, como este Dios que ve lo más profundo de nuestros corazones y que conoce nuestras intenciones, le dice claramente a esta multitud, ustedes me están buscando por la motivación equivocada. No hay en su corazón una genuina búsqueda. Hay otras motivaciones. Hay una necesidad incorrecta que los lleva a buscarme. Es simplemente porque les he dado pan, porque han visto las señales que he hecho, porque comisteis el pan y quedasteis satisfechos. La verdad que cuando hay necesidad y quedamos satisfechos, nos encontramos con algo que nos satisface, queremos seguir, ¿no? Queremos seguir teniendo eso que ha traído satisfacción, en este caso una satisfacción física. Y por eso allí estaba Jesús, que les tiene que dejar en claro las cosas. Ustedes me están buscando por una necesidad incorrecta. Me están buscando por una necesidad incorrecta. Y aquí comienza a trabajar en el corazón de estos hombres. Versículo 27. Versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lo primero que dice aquí el Señor con esta palabra trabajad es que nos quiere decir que ocúpense continuamente, no por lo que perece, no por la comida, no por estas necesidades incorrectas que desean satisfacer, sino por lo que tiene que ver con la vida eterna, con lo que no perece, la cual el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, os dará. Tiene poder, tiene autoridad para dar continuamente, porque a este señaló Dios Padre. A este señaló Dios Padre, como aquel Hijo de Dios, que tiene todo poder y toda autoridad para proveer, para dar, para sustentar y que realmente no perezcamos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La mirada de estas personas solamente estaba en lo material y en lo pasajero. El Señor les dice que tienen que ocuparse de lo espiritual. El Señor nos dice a nosotros que debemos ocuparnos de lo espiritual. El Señor nos dice que debemos ocuparnos de lo que verdaderamente es importante. El Señor nos dice que debemos ocuparnos constantemente, continuamente, perseverando en buscar lo que no perece. Y en este caso lo que no perece es lo que da Dios a través de una vida espiritual. Respondiendo Jesús, esta es la obra, que creáis, que
creáis. Fe, fe. Esta es la obra. Le preguntaban, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Con una mirada meramente humana, apuntando a qué esfuerzo, ellos como el esfuerzo de cumplir la ley, ¿qué más debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí el Señor les dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que creer. Es un paso de fe, es un paso de fe. ¿Y creer en qué? En el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Qué loco es esto de pensar que hombres que habían visto todas las señales del Señor, que habían visto milagros, que hace poco tiempo habían visto que había con unos pocos panes y unos pocos peces haber alimentado a una multitud, aún le preguntasen, ¿qué señales haces para que te creamos? Le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es como diciendo, Moisés alimentó a millones, ¿no? Moisés alimentó a millones, tú a unos pocos. ¿Qué señales vas a hacer para que te creamos? Y aquí el Señor es claro en responder en el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés el que dio el pan. No fue Moisés. Dice, mi Padre os da. Mi Padre os da una acción permanente de dar. Está dispuesto constantemente a dar. El verdadero pan del cielo, el que proviene de Dios mismo. Y es esta la presentación de Él mismo que hace el Señor Jesucristo aquí. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y provee vida al mundo. Y aquí dice el versículo 34, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿no? Aún había esa mirada material, esa mirada egoísta, ¿no? Como la mujer samaritana cuando le dice también esta misma expresión, unos capítulos anterior. Dice, quiero beber siempre de esa agua. Pero no es el agua física ni es el pan físico lo que el Señor está proveyendo. Es su misma persona. Para todo aquel que crea en Él. Él mismo les dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Allí estaban estos hombres que le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Había un respeto, había un reconocimiento de respeto con respecto a lo que era Jesús. Pero le faltaba lo más importante, lo que ya les había dicho, creer, la fe, la entrega total a aquel que verdaderamente puede proveerles lo que les va a dar vida eterna. Qué maravilloso es la Escritura. Frente a un mundo que busca y centra su atención en lo material, en lo pasajero. Debemos hacernos esta misma pregunta. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué le seguimos? ¿Hemos encontrado en Él algo que ha satisfecho nuestra vida? Quizás ha solucionado alguna circunstancia difícil en nuestra vida. ¿Por qué buscamos al Señor Jesús? Él mismo nos da la respuesta cuando dicen, ustedes me buscan por cosas pasajeras. Ustedes me buscan por cosas que pertenecen a este mundo. Ustedes me buscan por cosas que solucionen sus necesidades pasajeras y momentáneas. Pero no buscan solucionar el verdadero problema, que es lo espiritual. La Escritura nos enseña que por causa del pecado toda criatura está muerta. No hay justo ni aun uno, dice el Señor.
Todos hemos pecado y por lo tanto, si no hay algo que solucione este problema del pecado, estamos muertos, espiritualmente hablando. Y dice que nuestro destino es la condenación eterna. Y frente a este decreto duro y terrible para todo hombre pecador, también se desprende el decreto de amor, de misericordia y de compasión para toda alma que levanta su mirada de las cosas terrenales y la deposita en Jesús, buscando verdaderamente que Él sea ese pan de vida que podamos tomar y podamos alimentarnos y podamos así obtener lo que no perece. El Señor Jesucristo es el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros muchos y grandes pecados. Fíjense que esta palabra, cuando fue oída, dice más adelante que muchos se volvieron atrás. Muchos dejaron de seguirle, porque ya no encontraron a ese Dios que solucionaba solamente los problemas. Ya no encontraron a ese Dios que les proveía de pan, de cosas que ellos necesitaban. No fueron capaces de dar ese paso extra. No fueron capaces de poner su fe en el Señor y de entregarse por completos a Cristo. Qué maravilloso es ver a aquellos que entendieron esta gran verdad, que entendieron estas palabras, que entendieron que Él es el pan de vida, que Él es el único que puede sustentarnos, proveernos de la vida y de la vida eterna. Dice Hechos 4:12 que Él es el único Salvador. Es el único Salvador. Es el Salvador que ha dado Dios, que ha escogido Dios, que ha entregado Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso volvemos a leer este versículo 35 y dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene. El que a mí viene nos habla de dejar todo lo que tenga que ver con este mundo. Es un cambio, es una entrega total a Cristo y a su palabra, a su voluntad. Es dejar las cosas pasajeras que pertenecen a este mundo y seguir en obediencia lo que Él nos ha dejado escrito en la palabra. Por eso, querido amigo, en esta tarde podemos refrescar nuestro corazón con esta expresión y con estas palabras del Señor. Que Él es el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Él estamos plenos, satisfechos. En Él podemos encontrar verdaderamente todo lo que nuestra alma necesita. Y si usted ya conoce al Señor y muchas veces las circunstancias de la vida le llevan a anhelar cosas que pertenecen a este mundo, le invito a que ore al Señor. Le invito a que clame a Dios, que refresque su comunión íntima con el Señor, para que pueda entender de que solamente Cristo es el que sacia. Solamente Cristo es el que calma nuestra hambre y nuestra sed. Y por sobre todas las cosas, es el que pone sentido y esperanza a nuestra vida. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Buscamos solamente porque es aquel que provee? ¿O verdaderamente podemos encontrar en Él la vida y la vida eterna? ¿Buscamos a Jesús solamente porque es aquel que nos ha sacado de alguna circunstancia difícil? ¿O le buscamos a Él porque en Él encontramos todo lo que nuestra alma necesita? Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a reconocer a Jesucristo como el pan de vida, como aquel que sacia, y que cada uno de nosotros podamos seguirle, sabiendo de que Él es el que ha prometido acompañarnos y guiarnos durante todo el transcurso de nuestra vida, para que algún día, como sus hijos, podamos servirle y alabarle por la eternidad allí en los cielos. Que el Señor les bendiga y que si aún no has tomado la decisión de ir a Cristo, no pierdas la oportunidad. No pierdas esta oportunidad que Dios te da para que puedas encontrarte con el pan de vida, para que puedas encontrarte con Jesucristo, para que puedas encontrarte con aquel que tiene poder y autoridad para perdonar tus pecados y arreglar las cuentas con Dios, y puedas así acceder a la vida y la vida eterna. Que el Señor
y les bendiga.